Cauca bajo fuego. Un muerto y 11 heridos tras ataques de disidencias FARC de alias Iván Mordisco contra la policía y el ejército. Usan drones cargados de explosivos y ráfagas de fusil. 3 menores han resultado heridos. Jambaló y Suárez, los municipios más afectados. Sectores políticos exigen al presidente Petro que viaje a Cauca y dé soluciones. Urge Consejo de Seguridad en territorio, afirman. Hijo del cantante colombiano Giovanni Ayala es secuestrado en carreteras del departamento del Cauca junto a su manager. Dinamitan vía Medellín a la costa atlántica. Miles de transportadores afectados. Atribuyen ataque a disidencias FARC. Ministro del Interior Armando Benedetti admite que la paz total habría fracasado en Colombia. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Valencia, no acepta designación por Petro como ministro de Justicia de Colombia. Grave corrupción en contrato de alimentos del gobierno nacional. Detectan irregularidades por 11.000 millones de pesos en programa de ollas comunitarias. 7.000 colombianos afectados. Tragedia en Antioquia. Menor de 3 años muere sepultado por un derrumbe que provocó el desplome de su vivienda. Obra inédita de la artista colombiana Débora Arango saldrá a subasta. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Con drones y ráfagas de fusil, las disidencias de Iván Mordisco atacaron hoy varias poblaciones en el departamento del Cauca. Suárez y Jambaló, 2 de los municipios más afectados. Las disidencias de Iván Mordisco esta mañana atacaron con drones y por tierra a la población de Jambaló, dejando 7 policías y un menor de edad heridos. Generando, por supuesto, miedo y zozobra, con la intranquilidad de nuestros pobladores que sin duda alguna esperan cada día más que salvaguardemos la vida de la gente. Fueron más de 4 horas de ataque, donde el llamado al apoyo aéreo era un clamor por parte de los policías. Manden un helicóptero, nos van a matar, el cerro que está el Encar ya lo tienen casi copado, a nosotros también. Por Dios, hay heridos, ¿qué esperan, que nos maten o qué? Manden apoyo. Entre tanto, en Suárez, una ciudadana extranjera murió, un menor herido y varios ciudadanos afectados por aturdimiento deja un ataque a la estación de policía con explosivos lanzado desde drones. Creo que es una situación que se salió de las manos, se salió de control y que el gobierno nacional debe prestar atención inmediata a los municipios que hoy hemos sido afectados por toda esta ola de violencia que ha sucedido aquí en el Cauca. Es de señalar que 5 municipios más en el norte del departamento fueron atacados hoy, pero sin mayores afectaciones. Y mientras esta crisis en el departamento del Cauca recrudece, desde diferentes sectores políticos le han hecho un fuerte llamado al gobierno nacional, especialmente al presidente de la República, Gustavo Petro, para que haga presencia en el Cauca y se lleve a cabo un consejo de paz. Las reacciones políticas estallaron tras la nueva jornada de ataques en Jambaló y Corinto en el Cauca que dejó policías heridos y hostigamientos, así como el secuestro del hijo del cantante Giovanni Ayala. Desde el Congreso, la senadora Paloma Valencia urgió al presidente Gustavo Petro a viajar al Cauca y asumir de primera mano la crisis, asegurando que los habitantes ya no aguantan la violencia diaria. Exigimos a Gustavo Petro que viaje al Cauca y dé soluciones. Los caucanos ya no aguantan más, están desesperados con la violencia. Hoy ataques a Jambaló, Silvia y Corinto. Precandidatos como Claudia López y Sergio Fajardo rechazaron las amenazas de alias Iván Mordisco y expresaron solidaridad con las comunidades. Ni Mordisco ni ningún criminal en Colombia puede salir a desafiar y amenazar a la sociedad colombiana impunemente. Todo esto es fruto del desastre de la paz total, de que les dieron gabela, los dejaron crecer y ahora tienen este nivel de arrogancia criminal de venir a amenazar a todos los colombianos. ¿Hasta cuándo esta penosa realidad de orden público en Colombia? La paz total se convirtió en caos total y eso se traduce en terror diario en muchos territorios del país. Dirigentes políticos señalan que el departamento vive un caos total y que la política de paz total derivó en un terror cotidiano en múltiples regiones del país. En vías del departamento del Cauca, en zonas donde actúan las disidencias de las FARC y Los Pinos, fue secuestrado el hijo del cantante Giovanni Ayala. Entre Popayán y Piendamó, en el sector El Túnel, fue secuestrado el hijo de Giovanni Ayala y su manager cuando se desplazaban a la ciudad de Palmira. Fueron interceptados por 2 vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión
y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio. El joven artista había estado en una presentación en el corregimiento de Huicitó, municipio del Tambo, Cauca. El gremio de artistas del departamento del Cauca se ha pronunciado sobre este secuestro del joven cantante y exigen su pronta liberación a los captores. Bueno, de verdad que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Pues nos levantamos con la noticia de que el señor Miguel Ayala pues fue secuestrado y eso nos preocupa mucho a todos los músicos, puesto que ya hemos mirado muchas situaciones de violencia con músicos, con DJ, y acá en el Cauca la situación es muy complicada. Lo más extraño de este hecho es que el joven venía de una zona peligrosa donde hay presencia de los grupos subversivos y el hecho ocurrió entre Popayán y Piendamó vía Panamericana, que se ha convertido en un gran peligro circular por ella. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. Es muy crítica la situación de orden público en Colombia. En el Bajo Cauca antioqueño fue dinamitada la vía principal que comunica a Medellín con la costa atlántica. Así quedó un tramo de la vía que comunica Medellín con la costa atlántica tras ser dinamitada en el sector Llanos-Tarazá, kilómetro 42+50, sector Ventanitas. La vía quedó abierta en un cráter de varios metros, con el asfalto levantado y los bordes fracturados. Según información del ejército, lo que tenemos es un atentado por parte de un frente de las FARC, el frente de Calarcá, y esperamos precisamente que en este momento el Invías haga todos los arreglos necesarios para que la vía vuelva a ser funcional. Acaban de dinamitar la vía aquí en Malito, se llama esto. Las autoridades confirmaron que en esta zona delinquen los frentes 36 y 18 de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Anderson Quiseno, director ejecutivo de ATC, habló del crudo panorama que ha enfrentado el sector este año. Básicamente nosotros tenemos alrededor de 6 ataques registrados con incineración de vehículos y voladuras de las vías en este corredor vial durante lo que anda el transcurso de este año. La situación se presenta como retaliación de estos grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio del norte de Antioquia. Evidencia la preocupación de distintos sectores por el impacto del conflicto armado en la niñez colombiana. Entre tanto, y en medio de un debate de control político, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, aceptó que la paz total en Colombia habría fracasado. Pidió no juzgar a las fuerzas militares. El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó revuelo durante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara al reconocer que podría ser que la política de paz total haya fracasado, aunque pidió no utilizar esa conclusión para afirmar que las fuerzas militares nunca estuvieron para actuar. Benedetti sostuvo que la discusión no puede reducirse a culpar a las tropas y aseguró que las instituciones han tenido órdenes claras para enfrentar las amenazas en los territorios. Un valor político en ninguna de esas estructuras. Ustedes hablan mucho de que la paz total fracasó. Pudiera ser, no le niego esa afirmación, pero no podemos seguir diciendo que a raíz de que fracasó, por eso las fuerzas militares nunca estuvieron para actuar. El pronunciamiento se da en medio de una creciente presión política por el deterioro del orden público. Asumir una posición en defensa de los territorios. El ministro de Defensa aseguró que se debe contener al criminal y garantizó la democracia en las elecciones 2026. Si no lo contenemos allá, los vamos a tener acá. Elecciones habrá, como decir que mañana sale el sol. Pese a que el ministro de Defensa deslegitimó el pronunciamiento de Iván Mordisco, horas después inició una ola de ataques a nivel nacional. Mientras tanto, el debate sobre la ofensiva militar sigue abierto. Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las amenazas del máximo cabecilla de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco, quien reapareció el día de ayer en un video. El mandatario de Colombia afirmó que estas amenazas que hace alias Iván Mordisco se parecen a las de la derecha y a las de Estados Unidos. Tras un nuevo video difundido desde la selva, el máximo jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, reapareció para lanzar advertencias sobre el proceso electoral del 2026. El presidente Gustavo Petro respondió públicamente y afirmó que Mordisco lo tiene amenazado desde hace varios años. El mandatario incluso aseguró que el jefe disidente quiso asesinarlo durante el desfile militar del 20 de julio del 2024 por órdenes mafiosas. Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zárate, alias El Runcho, no es
la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano. Petro también comparó las amenazas de mordisco con las presiones que, según él, ejercen políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de Florida que buscan verlo encarcelado. El exmagistrado César Julio Valencia declinó su designación como ministro de Justicia. El gabinete del presidente Gustavo Petro seguirá sin ministro de Justicia en propiedad, pues el exmagistrado Julio Valencia Copete rechazó la postulación al cargo. Noticentro 1 habló con una persona cercana al exmagistrado, quien expresó que la decisión se dio por recomendación médica, dado un problema respiratorio. El presidente Gustavo Petro lamentó la decisión. Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el gobierno a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar. Así las cosas, el presidente Gustavo Petro tendrá que designar un nuevo titular tras la renuncia de Eduardo Montealegre, quien salió del gobierno tras una serie de diferencias con el ministro Armando Benedetti y una disputa pública con el procurador Gregorio El Hash. Noticia en desarrollo. Una grave denuncia hizo el Contralor General al revelar que 7.000 personas se habrían quedado sin alimentación, especialmente en territorios vulnerables como Arauca y La Guajira. Esto por un presunto caso de corrupción en un contrato del Gobierno Nacional por más de 11.000 millones de pesos. La Contraloría denunció que detectó irregularidades en la contratación del proyecto del Gobierno Nacional para llevar alimentación a población vulnerable, denominado como Hambre Cero u Ollas Comunitarias. Apertura 2 procesos de responsabilidad fiscal contra directivos de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo y Desastres por presuntas irregularidades y posibles daños al patrimonio público en contratos del programa gubernamental Hambre Cero, ejecutados durante el 2023 en los departamentos de Guajira y Arauca. Las irregularidades se detectaron en el departamento de La Guajira, donde se iba a dar alimentación a 700 personas. Se hizo una inversión por 5.240 millones de pesos y se detectaron sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos. En el departamento de Arauca, la alimentación era para 6.200 beneficiarios, hubo una inversión de 9.200 millones y sobrecostos por 1.064 millones. Yo quiero invitar a los veedores ciudadanos, a la comunidad, que donde eventualmente evidencien falencias en este sentido, yo siempre he manifestado que las actuaciones que se realizan para causar detrimento patrimonial a los alimentos de los niños no es un detrimento patrimonial, esa es una actitud criminal que debe ser condenada, me parece, con la mayor severidad del caso. La Contraloría señala que los responsables directos serían Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, le cerró la puerta a 2 exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a Sabas Pretel de la Vega y a Alberto Velázquez, quienes están condenados por la YIDIS política. La JEP cerró las puertas al sometimiento de los exaltos funcionarios del gobierno Uribe, Sabas Pretel de la Vega y Alberto Velázquez, quienes fueron condenados por el escándalo de la YIDIS política. Tanto Pretel como Velázquez fueron condenados en la justicia penal ordinaria e inhabilitados para ejercer funciones públicas por ofrecer prendas burocráticas a congresistas con la finalidad de obtener su respaldo en la iniciativa de la reelección presidencial. Para la JEP, los hechos por los que fueron sentenciados no tienen ninguna relación con el conflicto armado. La sala constató que, además de sus delitos, no guardan relación con el conflicto. En el proceso penal por el que fue condenado en la justicia ordinaria, se decretó la extinción de la sanción penal impuesta. En consecuencia, su situación jurídica se encuentra resuelta de forma definitiva. Con la decisión se ratifica que los exfuncionarios no podrán acceder a los beneficios de la justicia transicional y su caso se mantiene en la jurisdicción ordinaria. Las fuertes lluvias en Colombia siguen provocando graves emergencias, especialmente en el departamento de Antioquia. En las últimas horas, un niño murió sepultado luego de un derrumbe. La vivienda quedó reducida a una mezcla de tierra, madera y tejas partidas. Las paredes colapsaron por completo y solo se ven restos.
Según las autoridades, un derrumbe ocasionado por las intensas lluvias ocasionó el desplome de la casa y allí murió un menor de 3 años. Desde el Dragan lamentamos informar del fallecimiento de un menor de edad por movimiento en masa en el municipio de Tarazá. Abrazo solidario a familiares y amigos. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó en el evento 2 viviendas afectadas y 2 adultos lesionados que se encuentran fuera de peligro. Este es el segundo menor que muere durante la segunda temporada de lluvias, que deja decenas de damnificados. En Silvania, Cundinamarca, fue encontrado el cuerpo de una persona que había sido reportada como desaparecida luego de una súbita creciente. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una de las mujeres reportadas como desaparecidas luego de la creciente súbita registrada el pasado lunes 17 de noviembre en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Después de 2 días de arduas labores de búsqueda, en la tarde de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de una adolescente de aproximadamente 16 años, la cual estaba reportada como desaparecida. Con este hallazgo ya son 2 víctimas mortales relacionadas con esta emergencia, ambos ocupantes de una camioneta que fue arrastrada por la corriente. Continuamos en el proceso de búsqueda de las otras 2 personas desaparecidas. Entre tanto, las autoridades departamentales mantienen la alerta por el incremento de las precipitaciones en distintos municipios de Cundinamarca. Por su parte, el IDEAM reiteró el llamado a la ciudadanía para permanecer atentos y acatar las recomendaciones oficiales ante posibles nuevas emergencias. Se revelaron las declaraciones de renta del presidente de la República, Gustavo Petro, del 2019 al 2023. ¿Qué no declaró Petro? Al parecer, 2 viviendas que están ubicadas en Bogotá. Según los datos, el patrimonio bruto declarado por Petro pasó de 1.284 millones de pesos en 2019 a 1.573 millones en 2023, lo que representa un aumento de 289 millones equivalente al 22.5%. En lo que respecta a las obligaciones, la deuda pasó de 1.193 millones en 2019 a 280 millones en 2023, habiendo alcanzado un pico de 3.942 millones en 2022 y cuando se declaró un crédito de 3.700 millones y un crédito hipotecario por 237 millones. En cuanto a los ingresos reportados en 2022 fueron de 644.651.000 pesos, mientras que en 2023 fueron de 718.441.000 pesos, donde llama la atención que los gastos de representación aumentaron de 156.316.000 pesos en 2022 a 447 millones en 2023. En cuanto al patrimonio inmobiliario, aparece una vivienda en Chía valorada en 600 millones de pesos y otros inmuebles por 524 millones de pesos. En 2023, además, figuran 2 propiedades en Bogotá que, según los registros de la Superintendencia y Notariado y Registro, están a su nombre. Crecen las sospechas sobre la compra que el gobierno hizo de los 17 aviones Saab Gripen. Las dudas se extienden sobre el pago de comisiones y algunos políticos insisten en la apertura de una investigación en Suecia. La Fiscalía Anticorrupción de Suecia recibió una solicitud formal del fundador del Instituto Anticorrupción de Colombia, Camilo Enciso, para investigar un posible caso de soborno transnacional relacionado con la compra de los aviones de combate Gripen por parte del Estado colombiano. Enciso afirmó que los hechos y la evidencia conocida hasta ahora incluyen presuntos actos de corrupción vinculados al Ministerio de Defensa, a la primera dama y a otros miembros del alto gobierno. La senadora María Fernanda Cabal pidió a la Procuraduría y a la Contraloría asumir de manera urgente la vigilancia del proceso de compra de los 17 aviones Gripen, advirtiendo que el país enfrenta otro escándalo comparable al de los carrotanques de La Guajira. Esta operación, una de las más costosas de la historia, debe hacerse con total transparencia a los colombianos. ¿Es un acuerdo entre gobiernos o con una empresa privada? ¿Hay contrato firmado? ¿Qué compromisos adquirió Colombia? ¿Se consideraron los riesgos geopolíticos? El país sí necesita seguridad, pero con responsabilidad. La Contraloría hizo un requerimiento formal al Ministerio de Defensa para que explique cómo se estructuró el negocio de los aviones Gripen. La carta enviada por el organismo de control solicita aclarar el proceso y detallar las condiciones de la negociación. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue presentado como el candidato único de la coalición La Fuerza de las Regiones, que tuvo un rompimiento en las últimas horas por la salida del exgobernador del Meta, Guillermo Zuluaga.
El panorama político dio un giro inesperado tras el anuncio de Juan Guillermo Zuluaga, quien decidió declinar y postergar su aspiración presidencial con un llamado a la unidad para proteger el futuro de Colombia y evitar la dispersión dentro de la fuerza de las regiones. Fuentes confirman que al parecer Zuluaga habría hablado con el expresidente Álvaro Uribe para tener un cupo en la lista al Congreso por parte de esta colectividad. Declino y postergo mi aspiración presidencial e invito con respeto a los demás precandidatos a hacer un examen de conciencia y escoger lo mejor para el país. La decisión tuvo un efecto inmediato. El movimiento territorial cerró filas en torno a Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, quien fue confirmado horas después como el candidato presidencial del bloque. El movimiento señala que la unidad busca evitar fracturas internas y llegar cohesionados al debate electoral. Gaviria se perfila ahora como la figura que intentará capitalizar el discurso de seguridad, orden institucional y defensa regional en un escenario donde la competencia presidencial comienza a definirse con mayor claridad. El exministro Juan Carlos Pinzón propuso una gran encuesta para unir a la centroderecha. El precandidato Juan Carlos Pinzón presentó su propuesta oficial para lograr la unidad de los sectores de la centroderecha de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Planteó la creación de una coalición democrática que evite la dispersión de candidaturas y que permita enfrentar con mayor solidez el bloque del gobierno. Pinzón insistió en que la unidad no es un trámite, es un mandato ciudadano y que el país necesita un pacto claro que garantice gobernabilidad, estabilidad y prosperidad regional. Los nombres que resulten de esta encuesta pasarán a la gran consulta popular del 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, para que de allí surja el candidato único plenamente legitimado por la ciudadanía. La realización en enero del 2026 de una encuesta nacional vinculante abierta únicamente a los precandidatos que alcancen el 3% o más de la intención de voto y finalmente que los nombres que superen ese umbral pasen a la gran consulta popular del 8 de marzo. Coincidiendo con las elecciones legislativas para escoger un candidato único con plena legitimidad ciudadana. El proceso incluiría debates televisados y espacios amplios de deliberación para contrastar propuestas. Entre tanto, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que el Clan del Golfo estaría dispuesto a cerrar una negociación con el gobierno Petro antes de que este termine su mandato. La canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró que existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo antes de que finalice el gobierno de Gustavo Petro. Además, en declaraciones a la agencia EFE, la jefa de la diplomacia colombiana afirmó que el Ejecutivo ha identificado señales de disposición por parte del grupo armado para avanzar en una negociación. Por otra parte, también informó que Colombia presentó una nota verbal al gobierno de Estados Unidos solicitando la exclusión del presidente Gustavo Petro en la denominada lista Clinton. No hay ninguna evidencia de las que se argumentan para que alguien esté en esa lista. Nosotros hemos presentado una nota verbal pidiéndole a Estados Unidos que explique más los motivos por el cual se incluye al presidente allí. Advirtió que esa clasificación tiene un impacto directo con la presencia internacional de Colombia y en la relación con aliados estratégicos. La funcionaria señaló que el país espera una respuesta oficial de Washington. Por otra parte, el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría de acuerdo con un plan para que Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, salga del poder en Venezuela y se dé tránsito hacia el otro gobierno. Y esto sería a través de un diálogo político y no mediante la intervención de Estados Unidos. Así lo confirmó también en esta misma entrevista la canciller colombiana Rosa Villavicencio. Bogotá. En las últimas 2 semanas en Bogotá se han recibido 87 alertas de presuntos explosivos. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, le pidió al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad de la ciudad. En medio de la escalada terrorista que enfrenta el país, las autoridades de Bogotá confirmaron que durante los primeros 15 días de noviembre se recibieron 87 reportes de posibles artefactos explosivos en la ciudad. Hemos recibido más de 87 alertas. El solo día jueves tuvimos 10 alertas. Otro día el 4 tuvimos 11 alertas. Entonces, todas las alertas, nuestra responsabilidad es tomarlas con la mayor seriedad, con los protocolos que tenemos que realizar. Ante el inusual incremento de estos reportes, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le solicitó al Ministerio de Defensa reforzar el esquema de inteligencia militar y de seguridad, no solo en la capital del país, sino en todas las ciudades. Por eso pedimos
al Ministerio de Defensa un fortalecimiento de la inteligencia y de las herramientas que permitan eventualmente estar o prepararnos, digamos, para poder desmontar cualquier riesgo que haya de terrorismo. El mandatario destacó el papel fundamental de la ciudadanía, que ha reportado oportunamente elementos sospechosos. Es positivo, en cierta forma, debo decir que la ciudadanía esté alerta, eso es sano, esté alerta frente a cualquier situación. También hay casos de falsa alarma, han ocurrido varios casos de falsa alarma que generan un poco de miedo, obviamente, en la población. Las autoridades continúan implementando controles y patrullajes reforzados mientras se mantiene un monitoreo permanente en toda la ciudad. En las últimas horas se materializó el decreto del Ministerio de Comercio que elimina los aranceles a las importaciones de materias primas e insumos del sector textil. Pese a la diferencia de varios sectores, el Ministerio de Comercio expidió el decreto que baja a cero el arancel de materias primas para las confecciones en el país. La medida beneficia a las empresas importadoras de insumos, sobre todo para el sector moda, que podrá ser más competitivo sin enfrentar plataformas como Temu y Chain. Y hacer que el producto hecho en Colombia sea más competitivo frente al producto proveniente de países asiáticos con los que no tenemos tratados de libre comercio. Sin embargo, al mismo tiempo, el decreto del gobierno afecta a compañías nacionales que producen hilos, hilados y tejidos y a la industria del algodón. Hoy operan Fabricato, Colilados, Hiladería Universal, Miratex, Lafayette y Geomatrix, donde se ponen en riesgo 8.000 empleos. Esta medida desconoce por completo la realidad y la sostenibilidad que por meses veníamos advirtiendo y explicando. Resulta incomprensible que sin ningún estudio técnico serio se haya tomado una decisión que pone en riesgo directo nuestros empleos, la industria nacional y el bienestar de miles de familias colombianas. Se espera una medida de protección para los afectados. De acuerdo a un informe de Promigas, el Departamento del Atlántico registró el mayor índice de pobreza energética en el país. Según el índice multidimensional de pobreza energética, el país alcanzó una cifra de 15,4% de la población inmersa en esta condición. El mismo balance indica que el Atlántico fue el departamento con mayor retroceso, con un total de 162.000 personas que ingresaron a la condición de pobreza energética. Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, explicó cuáles son las variables del indicador y el comportamiento de algunas regiones a corte del 2024. Bajamos la pobreza energética en 300.000 personas. Pasamos de 8.400.000 personas en pobreza energética a 8.100.000 personas. La reducción de pobreza energética en el país representa que más de 300.000 colombianos superaron esta condición. Sin embargo, 1 de cada 6 ciudadanos sigue en esta situación. En un nuevo informe publicado este miércoles, el DANE reveló que las importaciones en Colombia crecieron para el mes de septiembre. El informe del DANE revela que las importaciones colombianas subieron en septiembre a $6.128 millones, lo que representó un alza del 18,7%. En el acumulado del año, las compras externas llegaron a $51.978 millones, un incremento del 10,9%. La tendencia se da por la reactivación de la economía. En buena medida refleja el dinamismo que está teniendo la recuperación que está teniendo la economía colombiana, el mercado interno. Por sectores, combustibles lidera el ranking con un alza del 19,6%, seguido de manufacturas con el 18,6% y alimentos con el 14,7%. Pese a ello, la balanza comercial sigue siendo deficitaria. El déficit de balanza comercial. La dinámica de la SINPO es mucho más acelerada que el de la CESPO. Se nos empieza a abrir nuevamente esa brecha en materia de balanza comercial. China y Estados Unidos son los principales países de origen para las importaciones. La presidenta de ASO Microfinanzas anunció una recuperación del microcrédito gracias a la reactivación de la economía en 2025. ASO Microfinanzas entregó nuevas cifras que muestran una mejora en la cartera y un aumento en la demanda de estos pequeños préstamos que sostienen a millones de negocios en el país. Según la entidad financiera, el microcrédito crecerá un 10% al cierre de este año, un impulso importante para el segmento que atiende hoy a 2,6 millones de pequeños negocios, en su mayoría informales y de estratos 1 y 2.
estimamos un crecimiento del 10%. Es el mejor resultado de los últimos 7 años. El crecimiento del sector dependerá de las condiciones positivas que dé el gobierno nacional a esta industria y del orden público. Por eso esperamos que precisamente el tema ambiental, el tema de comercio, todo esto continúe con esta tendencia. Esperaríamos que el año 2026 tenga precisamente un repunte cercano al mismo 10% que estamos teniendo para este 2025. El crecimiento de los microcréditos en el país se debe a que más colombianos están saliendo de la informalidad para evitar el gota a gota. El Ministerio de Minas y Energía anunció cambios a la política de subsidios en el país. Se trata de la posibilidad de estratificar el cobro de energía eléctrica según el nivel de consumo. El Ministerio de Minas y Energía anunció que estudiará la propuesta con el fin de mejorar la política de subsidios y lleguen los recursos a quienes realmente necesitan. Se estudiará una de las propuestas de los gremios, quienes señalan que no se requiere de una ley. Pero habrá que revisar porque no es justo con la ciudadanía más pobre de este país que del presupuesto general de la nación, que debe ir destinado a educación, a salud, a vivienda, en fin, se destine a pagarle subsidios a los que más tienen, a los más ricos. Estamos pagando subsidios en diésel, estamos pagando subsidios en gasolina y le estamos pagando subsidios en energía eléctrica. Eso es absolutamente injusto y obviamente crea brechas de desigualdad. El ministro Palma dijo que los subsidios bien dirigidos hacen más eficiente el presupuesto general de la nación. Ya está programada para el 1 de diciembre la primera reunión que dará inicio a las discusiones sobre el incremento del salario mínimo para el 2026 en Colombia. Este 1 de diciembre, el Ministerio del Trabajo convocó oficialmente a la mesa de concertación para iniciar las discusiones sobre el incremento del salario mínimo de 2026. En este pulso, los sindicatos que se reunirán con gremios y el gobierno buscan un aumento que no solo cubra el costo de vida, sino que también estimule el crecimiento económico. El director de la CUT confirmó que buscan que el aumento supere las 2 cifras. Se genera entonces una expectativa de que podemos ir todavía haciendo incrementos salariales más significativos sin que ello perjudique los términos económicos como la inflación, el crecimiento económico y la tasa de desempleo. Vamos a la Comisión Nacional de Concertación este 1 de diciembre de manera unificada. El Comando Nacional Unitario definirá sus propuestas concretas. Estamos diciendo eso sí que tiene que ser de 2 dígitos. Esta propuesta de un alza superior al 10% busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. La mesa de concertación deberá evaluar este pedido frente a las proyecciones de inflación y la necesidad de mantener el empleo. El proceso de negociación se mantendrá durante todo el mes de diciembre. Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció nuevas inversiones para proyectos de energía limpia. Dinero inteligente. Desde la cumbre de hidrocarburos celebrada en Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció la incorporación de energías limpias que alcanzarán 3.3 megavatios en el país. De esta manera, la compañía se convertirá en el autogenerador de energía renovable más grande del territorio nacional. Se han tenido inversiones adicionales por $753 millones. Vamos a dejar en el grupo Ecopetrol entre 5 y 3 gigas de energías de proyectos eólicos y solares. Y hace 3 días instalamos la primera frontera comercial de una autogeneración remota. Es el proyecto, ya no proyecto, es la planta solar de 128 megavatios de el Portón del Sol. Esta política permitirá reducir costos y ser más eficientes en su operación. El precio del dólar mantiene su tendencia a la baja y cerró hoy a 3.716 pesos. El precio del dólar cayó este miércoles a 3.716 pesos, lo que representó una disminución de 21 pesos frente a la jornada anterior. Las razones se mantienen y es la calma de los mercados financieros internacionales por la estabilidad de la política monetaria tanto a nivel mundial como local. Se suma el crecimiento de las remesas que están ingresando al país y las operaciones de deuda pública del gobierno en su programa de financiamiento. En la jornada se tocó un mínimo de 3.703 pesos en una sesión donde se negociaron 808 millones de dólares. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.716 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos.
Un euro cuesta 4.312 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 74 centavos. El precio interno se cotizó a 2.812.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 42 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 69 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,48% a 2.061 puntos. En una sociedad en la que la generalidad es el amor líquido, en Noticentro 1 les contamos de la mano de expertos cuál es la realidad detrás del miedo al compromiso. Detrás del saboteo de nuestras relaciones podría esconderse el miedo al compromiso. Es el miedo al sufrimiento, es el miedo a salir desengañado y también por otra parte es el miedo a perder libertad, a sentir que alguien más va a venir a controlar mi vida. Reconozca las señales de miedo al compromiso. Estrés, angustia o incluso irritabilidad o rabia, cuando siento que alguien ya se está acercando mucho y empiezo a sentir la necesidad de irme. Si yo no sano ese trauma, me puedo convertir en una persona sola, no por elección, no por decisión, sino por el miedo a sufrir. Reconocerlo puede ayudar a sanar, romper patrones y encontrar la compañía ideal. Desde hace más de 2 décadas, Chile y el continente americano se han dejado contagiar con la alegría y la particularidad de los personajes de 31 minutos que pasaron de ser marionetas para un público infantil a convertirse en verdaderos rockstars. ¡Al Polo Norte! ¿Al Polo Norte? ¿Dónde pretendes aterrizar? Tanto que no solo tienen su serie, también son famosos en la música y ahora regresan al cine con su segunda película, Calurosa Navidad. ¡Conejo! ¿Qué? ¡Déjenmelo a mí! ¡Ya no hay tiempo! ¡El show va a comenzar! Lo principal es que siempre el objetivo fue hacer una película navideña pero latinoamericana, es decir, con calor en vez de frío, sin nieve. Y ese es el objetivo principal, que alguna vez en la vida los niños se sientan identificados con lo que ven en pantalla y no vean esa fantasía que es como la Navidad norteamericana. Nuevamente estos personajes ponen sobre la mesa diversos asuntos de la cotidianidad latinoamericana, pero desde su curiosa perspectiva. ¡Alto ahí! ¿Qué crees que hace el conejo? Nosotros lo que queremos es, uno, elevar el nivel a veces de lo que se hace. De tener algún grado de excelencia artística y que cuando vayan niños, venimos llegando de Santa Marta nosotros, llegar de Santiago a Santa Marta es un día de viaje entero para presentarse en un lugar que para nosotros es muy caluroso, muy distinto, en un público muy distinto y decirles, mira, en Chile o en Santa Marta se pueden hacer cosas así, en la medida en que uno sea disciplinado, riguroso, esté consciente de que quiere llegar al otro, no mantenerse solo en su mundo local, digamos. Para presentar este proyecto en Santiago de Chile se impuso un nuevo récord, el de la alfombra roja con el mayor número de marionetas. Cerca de 120 desfilaron. Todos han hecho parte de la historia del exitoso espacio. Sus más fieles seguidores los acompañaron. Tranquilo, 31 minutos, el trabajo que han hecho tiene un logro a nivel mundial y han traído a Chile un título que nadie más había realizado en el mundo. Después de este exitoso estreno, preparan su regreso a Colombia, donde se presentarán en el Festival Stereo Picnic en 2026. Para nosotros siempre lo principal en 31 minutos ha sido como incentivar la curiosidad, el ingenio, el pensamiento crítico y sobre todo la amistad. Creo que la amistad es como el valor más grande, el que más une a Latinoamérica y creo que 31 minutos por lo menos aporta su granito de arena en eso. Vale que el próximo número sea realmente bueno. Se necesita una estrella invitada. 31 minutos, Calurosa Navidad se podrá ver desde mañana 21 de noviembre a través de Amazon Prime. La nueva edición de la subasta de arte moderno y contemporáneo de Bogotá Auctions llega con una pieza que marca un hito, una obra inédita de Débora Arango, una de las artistas más destacadas del siglo XX en Colombia.
Arango, recordada por su mirada crítica a las problemáticas sociales y por desafiar los límites impuestos a las mujeres en el arte, vuelve a escena con una pintura nunca antes exhibida, que ahora forma parte de la selección abierta al público. La pieza que tenemos es del año 1954-1955 y nos gustaba mucho mostrarla porque la cerámica en sí es un medio muy íntimo, ¿no? Es un medio que el artista ha usado en particular para su familia, su hogar, su propio hogar. La pieza que tenemos es una pieza que fue obsequiada a su propia hermana en el marco de su cumpleaños. Hablaba de la intimidad, no solamente la intimidad de la cerámica dentro de su proceso creativo, sino de lo que representan. Junto a esta pieza se presentan más de 100 obras de grandes maestros como Fernando Botero, Emma Reyes, Beatriz González y Alejandro Obregón, que permiten recorrer diferentes etapas del arte colombiano y latinoamericano entre los siglos XX y XXI. Queremos ofrecer es una mirada casi que a obras escasas, obras que son de pronto raras. Pienso en un óleo de Fernando Botero de 1956, que no es un Botero reconocible, sino una obra muy abstracta, muy casi que obregoniana en esta época. La exposición puede visitarse de manera gratuita para que el público pueda conocer estas obras antes de la subasta programada para mañana 20 de noviembre. Retrato de Elisabeth Lederer, un cuadro del pintor austriaco Gustav Klimt, se vendió por $236 millones, unos 887 mil millones de pesos colombianos, esto en una subasta en Sotheby's en Nueva York, convirtiéndose así en la obra de arte moderno más cara vendida, además de marcar un nuevo récord para el autor y para la compañía que la vendió. La obra, pintada en 1914, es llamativa por su gran tamaño, su alta estimación e historia, pues fue confiscada por los nazis antes de ser recuperada por la familia de la protagonista, que era cliente de Klimt, y finalmente adquirido por una de las familias más ricas de Europa en los años 80.